Gaia es la progenitora fecunda y antepasada común de todos los dioses, hombres y seres vivos. La teoría de Gaia, propuesta por el científico James Lovelock en la década de 1970, se basa en la idea de que la Tierra, nuestro hogar, es un sistema complejo, en el que la vida y el ambiente están íntimamente conectados y se influyen mutuamente. La vida no se limita a adaptarse al medio, también lo transforma haciendo posible la vida en la Tierra. Según esta teoría, la vida y los componentes sin vida del planeta se comportan como un sistema autorregulado, que tiende al equilibrio, a la homeostasis. Es decir, la Tierra se comporta como un organismo vivo. El equilibrio dinámico. Uno de los conceptos clave de la teoría de Gaia es el de retroalimentación. Según la teoría de Gaia, los organismos vivos y los procesos físicos y químicos de la Tierra están involucrados en una red compleja de retroalimentaciones, que tienden a estabilizar el sistema y mantener un equilibrio dinámico. La Tierra funcionaría como el termostato de una casa. De la misma forma que un termostato se ajusta, según la temperatura que detecta. Si detecta temperaturas bajas provoca una subida de las mismas y si detecta temperaturas altas las baja. La Tierra también se ajusta, mediante la simbiosis entre la materia viva y la materia inerte, manteniendo estables los valores que hacen posible la vida en la Tierra. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un proceso en el que el carbono se mueve a través de la atmósfera, los océanos, la Tierra y los organismos vivos. Las plantas y los océanos absorben dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y la disolución en el agua. Este proceso actúa como una retroalimentación negativa, ya que la absorción de dióxido de carbono ayuda a reducir su concentración en la atmósfera. Los hongos también desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono de varias maneras. Por una parte, liberan dióxido de carbono durante la descomposición de la materia orgánica, retroalimentación positiva. Por otra parte, almacenan dióxido de carbono bajo tierra al participar en asociaciones simbióticas con las plantas, retroalimentación negativa. Todos estos procesos contribuyen a regular los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y a mantener el equilibrio del ciclo del carbono en los ecosistemas. La salinidad de los mares. La salinidad media del agua del mar es del 3,5%, lo que significa que por cada 100 gramos de agua marina, 3,5 corresponderían a la sal común. Este porcentaje medio es una constante a través del tiempo, a pesar del aporte anual de sal de los ríos o las erupciones volcánicas. El sentido común nos dice que la salinidad del mar y los océanos debería de ir aumentando con el paso del tiempo, sin embargo, permanece constante. En el caso de la salinidad del agua de mar, la teoría de Gaia propone que la interacción entre la vida y el entorno geológico ha jugado un papel importante en su estabilización. Los océanos actúan como un reservorio de sales minerales que se liberan a través de procesos geológicos como la erosión de las rocas y la actividad volcánica. Al mismo tiempo, los organismos marinos como los corales y las algas, extraen minerales del agua de mar para construir sus estructuras esqueléticas. En resumen, la teoría de Gaia propone que la constante cantidad de sal en el agua de mar se debe a las interacciones complejas entre los organismos marinos y los procesos geológicos que regulan la composición química de los océanos. Esta estabilización es parte de la autorregulación del sistema terrestre para mantener condiciones adecuadas para la vida. El clima, la formación de nubes. Los virus y las bacterias también podrían tener un papel fundamental en la formación de las nubes. Existen estudios que sugieren que ciertos tipos de bacterias y virus pueden actuar como núcleos de condensación en la atmósfera, lo que significa que pueden proporcionar superficies sobre las cuales el vapor de agua se condensa y forma gotas de agua o cristales de hielo, dando lugar a la formación de nubes. Uno de los investigadores destacados en este campo es el Dr. Brent Krishnal, microbiólogo de la Universidad Estatal de Luisiana, quien ha realizado investigaciones sobre la presencia de microorganismos en la atmósfera y su relación con la formación de nubes. Resumen. La teoría de Gaia sostiene que los organismos vivos,
desde las bacterias hasta las plantas y los animales, interactúan con los elementos no vivos del planeta, como la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre, para regular el ambiente de la Tierra y mantener condiciones adecuadas para la vida. Estas interacciones incluyen la regulación de la temperatura, la composición química de la atmósfera y la disponibilidad de nutrientes para los seres vivos.